Buen día, jóvenes, vamos a iniciar la clase 1 de la unidad 4 denominada nucleósidos y nucleótidos. La primera parte corresponderá al metabolismo del nitrógeno. Como sabemos, el nitrógeno tiene su reservorio principal en su forma pura como N2 en la atmósfera. Sin embargo, a pesar de que el nitrógeno forma parte de las proteínas de nuestro cuerpo, los organismos vivos, o la mayoría de estos, no pueden sintetizar o tomar este nitrógeno de una forma tan fácil del reservorio original, sino que se necesita de una serie de pasos para procesar este nitrógeno atmosférico y transformarlo a nitrato o amonio. Y así pues, este puede ser utilizado en las plantas y microorganismos o por los animales para la formación de aminoácidos u otros compuestos con base nitrogenada. Todo este proceso lo realiza por medio de unas reacciones a partir de las bacterias anaeróbicas, procesos de fijación, de nitrificación y de denitrificación. Y así sucesivamente se va recolectando el nitrógeno atmosférico utilizando para la composición de los diferentes compuestos nitrogenados y formación de aminoácidos, y una vez que han sido utilizados o han cumplido su vida media, inicia el proceso de denitrificación, transformándose o reduciéndose el amonio y el nitrato a nitrito, y posteriormente las bacterias lo transforman nuevamente a nitrógeno puro, regresando al pool general de nitrógeno en la atmósfera. Entonces, para que ocurra todo este proceso metabólico se necesita de tres pasos importantes para la captación o la degradación del nitrógeno. El primero de esto corresponde a la fijación. La fijación es el proceso mediante el cual el nitrógeno de la atmósfera es incorporado a amoníaco y luego en compuestos orgánicos. Ocurre por el complejo nitrogenasa utilizando la moneda de intercambio energético o ATP. El segundo proceso corresponde a la nitrificación, que consiste en una reacción de óxido-reducción, principalmente reducción de nitrato a amoníaco a través de la nitrato reductasa o reductasa de nitrato. Y el tercer paso, ya una vez han cumplido su vida media, todos los aminoácidos han sido degradadas las células, etcétera, 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 se convierte el nitrato y nitrito para devolverse nuevamente al nitrógeno de la atmósfera. Y de esta manera se conserva todo el ciclo constante de la reutilización del nitrógeno. Bien. Con respecto al metabolismo del nitrógeno, tenemos que el nitrógeno reducido se incorpora en aminoácidos y luego en biomoléculas, y es la importancia en la que radica este compuesto en nuestro organismo. Se incorpora a las moléculas a través del glutamato, siendo el glutamato y la glutamina los donantes de nitrógeno en las diferentes reacciones de la síntesis proteica. La glutamina sintetasa o la sintetasa de glutamina es la enzima que regula todo el proceso de transformación de glutamato a glutamina, y de esta forma incorporando el nitrógeno a los diferentes aminoácidos y biomoléculas en nuestro organismo. Posteriormente a la incorporación del nitrógeno ocurre la fijación. La fijación del nitrógeno consiste en la reducción del nitrógeno puro a amoníaco. Las bacterias, pues, principalmente las anaerobias, son las principales de todo este proceso de reducción y la relación simbiótica que ocurre en las raíces de las plantas. La reducción, pues, es un proceso realizado por el complejo enzimático nitrogenasa. Recordemos que cuando hablamos de reacciones de óxido-reducción, hablamos de la capacidad que tienen los diferentes compuestos de ceder o de aceptar electrones. Así, de esta forma, el nitrógeno se reduce en amoníaco por una reducción o una ganancia de 6 electrones.
Aquí observamos la forma molecular del nitrógeno, a la cual se le añaden 6 electrones y se forma un compuesto de 16 electrones en total. Esto pues necesita la utilización de esa moneda de intercambio energético con el objetivo de ir cediendo ese grupo fosfato, permitiendo la aceptación de los electrones al compuesto nitrogenado. Y para esto ocurre una serie de reacciones enzimáticas, principalmente mediadas por la nitrógeno reductasa, las cuales conllevan a la reacción de óxido-reducción en ambos lados. Todos los aminoácidos ingeridos por los vertebrados se encuentran en mayor parte en forma de proteínas. Recordemos que las proteínas tienen múltiples funciones en el cuerpo y una de las funciones principales, aparte de su aporte energético, que es 4 kilocalorías por gramo, es formar parte de la composición orgánica de todo nuestro cuerpo. O sea, los aminoácidos los podemos incorporar de varias formas. Tanto las proteínas como los péptidos hidrolizados, en primer lugar por las enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal a través de la dieta o a través del recambio interno que ocurre a diario en nuestro cuerpo. Las enzimas son secretadas por el estómago para el metabolismo de estas proteínas que son ingeridas a través de la dieta. Son también secretadas por el páncreas y el intestino delgado, constituyendo los 3 órganos principales que median la degradación proteica. Aquí observamos un esquema del tracto gastrointestinal en donde se ve todo el proceso de digestión y absorción de las proteínas, la cual, pues, a diferencia de los hidratos de carbono y los lípidos, una parte significativa de la digestión de las proteínas tiene lugar en el estómago. Aquí, pues, es donde actúa inicialmente la pepsina, posteriormente a la activación del peptinógeno. Luego, pues, el ácido clorhídrico, aparte de permitir la activación del pepsinógeno, realiza un proceso de limpieza de las principales bacterias ingeridas a través de la dieta y, posteriormente, una vez activado el pepsinógeno en pepsina, hay cambio de pH a un pH de 7 hacia el intestino delgado, específicamente al duodeno, en donde desembocan los canalículos pancreáticos en la ampolla de Vater principalmente. A partir de ahí, pues se secretan las diferentes proteasas que van a ir con el fin de degradación a degradar las proteínas y posteriormente, a medida va transitando el intestino delgado, otros zimógenos que son secretados a nivel pancreático son activados, lo que permite una mayor degradación. Posteriormente, en la porción distal del intestino delgado, se permite la absorción de los diferentes compuestos de los aminoácidos por medio de las vellosidades del intestino delgado, como observamos en esta imagen. Sin embargo, todo esto es un complejo enzimático y depende principalmente de una gran cantidad de enzimas, los cuales tienen proenzimas o precursores no activados que posteriormente se convierten en enzimas activas, tal como tenemos en el estómago, y habíamos mencionado ya el pepsinógeno, el cual, pues, por medio de la activación se transforma en pepsina activa, lo cual va a ir a degradar los restos de los aminoácidos aromáticos, la metionina, la leucina, péptidos y otros pocos aminoácidos libres. El quimiotripsinógeno, ya a nivel de intestino delgado, se activa a quimiotripsina y es el encargado de hidrolizar los enlaces peptídicos que contienen los grupos carboxilo de los aminoácidos aromáticos. El tripsinógeno se activa posteriormente a tripsina, el cual, pues, hidroliza los enlaces de carbono de la arginina y de la lisina, y la procarboxipeptidasa A se activa a carbopeptidasa A y es la encargada de eliminar los radicales carbonatados terminales. La procarboxipeptidasa B se activa posteriormente a carboxipeptidasa B
para la degradación de la lisina y las argininas terminales. Y por último, pues la última enzima que produce o que participa en este complejo enzimático es la proelastasa, la cual al ser activada se transforma en elastasa y su principal acción va a ser la degradación de la ananina, glicina y la serina. Aquí observamos el proceso de degradación oxidativa de los aminoácidos. Observamos en la parte superior del esquema que los aminoácidos en el cuerpo, como habíamos mencionado anteriormente, provienen tanto de la proteína dietaria, así como también del recambio de proteico intracelular. Estos aminoácidos, si recuerdan en la clase del metabolismo de las proteínas, sufren procesos de desaminación o transaminación, lo cual al final va a permitir la separación del aminoácido en dos partes, en el esqueleto carbonatado, que se encuentra aquí a su derecha, y en el amonio. El amonio entra en la biosíntesis de los aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas, convirtiéndose posteriormente en carboamil fosfato. El carboamil fosfato entra al ciclo de la urea y posteriormente permite la excreción del nitrógeno a través de la orina. En el caso de los esqueletos carbonatados, estos sufren reacciones de oxidorreducción transformándose en alfa-cetoácidos, entra al ciclo del ácido cítrico para producir oxalacetato y posteriormente glucosa y también energía. Estos dos ciclos existen o tienen compuestos en común que permiten la interacción entre ambos a diferentes niveles, tal como ocurre a nivel del aspartato, el argininosuccinato, lo cual permite un shunt o un cortocircuito entre el ciclo del ácido cítrico y el ciclo de la urea. Aquí observamos nuevamente esquematizado el destino de la degradación de los aminoácidos. Observamos que el aminoácido se divide en sus dos partes, el amonio, el cual entra en el ciclo de la urea, y el esqueleto carbonatado, el cual pues se transforma en dióxido de carbono, glucosa, acetilcoenzima A y los cuerpos cetónicos. Solamente para recordar, existen aminoácidos esenciales y no esenciales en el ser humano. Inicialmente estos aminoácidos fueron clasificados por primera vez en las ratas blancas o ratas albinas y fueron enlistados a lo que hoy se conoce como aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales. Recordemos algunas de las funciones principales de todos los aminoácidos. La primera y una de las más importantes es constituye las proteínas. Son precursores de biomoléculas importantes, tales como las hormonas, las purinas y las pirimidinas, las cuales forman parte de los ácidos desoxirribonucleico y ribonucleico, las porfirinas e incluso también en algunas vitaminas. La segunda función es actuar como una fuente energética. Recordemos que producen 4 kilocalorías por gramo. Cuando son ingeridas en exceso, pueden también reemplazar a las proteínas corporales. Funciona como combustible, ya que al perder el grupo amino, sus esqueletos carbonatados residuales tienen dos destinos principales. Uno de ellos es la gluconeogénesis o la conversión en glucosa y el segundo es la oxidación a través de dióxido de carbono por medio del ciclo del ácido, del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Aquí observamos la ruta de entrada de los esqueletos carbonatados de los aminoácidos mediado pues a nivel del ciclo de Krebs. Observamos los diferentes aminoácidos que funcionan como precursores de cada uno de sus componentes. Tenemos la arginina, la glutamina, la histidina y la prolina, que pueden llegar a formar el glutamato, la isoleucina, metionina, treonina y valina, el succinilcoenzima A, la fenilalanina y la tirosina, el fumarato, el aspartato y la aspargina, el oxalacetato, la alanina, cisteína, glicina, serina y triptófano a piruvato, la isoleucina, leucina y triptófano a acetilcoenzima A, y por último la leucina,
lisina, fenilalanina, triptófano y tirosina pueden formar directamente acetilcoenzima A y integrarse al ciclo de Krebs en cualquiera de sus fases o componentes. El catabolismo de los aminoácidos tiene lugar pues principalmente en el hígado, aunque también hay otros órganos tales como el riñón, en donde permite una eliminación de el exceso de nitrógeno y también participa en el metabolismo general de los carbohidratos. Los átomos de nitrógeno de los grupos aminos separados de los aminoácidos durante su degradación oxidativa son finalmente excretados a la orina en forma de urea, amoníaco y ácido úrico, pero esto va a depender del ser vivo que lo esté eliminando. Por ejemplo, tenemos en el caso de los vertebrados acuáticos o anfibios, principalmente lo eliminan en forma de amonio o amoníaco, amonio. En los animales urotélicos, principalmente vertebrados terrestres, algunos tiburones lo eliminan a través de la urea, así como nosotros los seres humanos, y algunas aves, reptiles, lo eliminan a partir de ácido úrico. Y de esta forma se da la excreción del exceso de nitrógeno en el cuerpo. En esta imagen observamos los procesos de transaminación en donde el aminoácido proveniente de la ingesta de proteínas, ¿verdad? O de la célula es degradado a nivel del hígado y es transformado a través de los precursores a alfa-cetoácidos. Esto es una reacción en donde interviene principalmente la formación de glutamato y alfa-cetoglutarato. Posteriormente a la intervención de estos dos, se logra separar el amonio del grupo del esqueleto carbonatado. Este amonio pues puede tener varias vías, pero la vía principal es la eliminación a través del ciclo de la urea en forma de amonio, urea o ácido úrico. La primera etapa del catabolismo de los aminoácidos pues está dada principalmente por dos procesos. La primera de ellas es la transaminación, que corresponde principalmente a transferir el grupo amino a un cetoácido, como en el caso de las transaminasas o llamadas también aminotransferasas, o incluso la vitamina B6 o llamado también cofactor fosfato epidioxal. El segundo proceso corresponde a la desaminación oxidativa, en el cual pues, se remueve el grupo amino como amoníaco libre, que se considera como la principal vía de salida del amoníaco. Aquí pues tiene mucho que ver las enzimas glutamato deshidrogenasa y las oxidasas para que ocurra ese proceso de desaminación oxidativa. Posteriormente pues puede ocurrir un episodio de transaminación en donde se realiza, como dijimos anteriormente, la transferencia de un grupo amino a un alfa aminoácido dador hacia un alfa cetoácido aceptor. Este proceso es mediado por unas enzimas denominadas aminotransferasas o solamente llamadas transaminasas. Si recuerdan anteriormente, uno de estos marcadores son marcadores de función hepática como la alanino-aminotransferasa o la aspartato-aminotransferasa. Entonces, en esta imagen observamos la unión del aminoácido con el alfa-cetoglutarato. Posteriormente, la aminotransferasa permite que se intercambie el grupo amino al alfa-cetoglutarato, formando glutamato, y al eliminarse el grupo amino del aminoácido solo queda el alfa-cetoácido o el cuerpo carbonatado. El cofactor para que ocurran todas estas reacciones, tal como se ve aquí en la parte central de la imagen, a nivel de la aminotransferasa, es el fosfato epidioxal, que es la forma activa
principal de la vitamina B6. Actúa como transportador de grupos alfaminos de un aminoácido al átomo de carbono alfa o a un alfa-oxoácido. Así observamos en esta imagen la composición química del fosfato de piridoxal como en su forma pura principalmente. Y posteriormente cuando ya ha aceptado un grupo amino como el fosfato de piridoxina. También los aminoácidos tienen mucho que ver con las reacciones de oxidación. En estos procesos de oxidación son las aminoxidasas las que tienen un papel importante, ya que catalizan las reacciones de desaminación oxidativa. Los desoxiaminoácidos utilizan enzimas cuya coenzima es la FAD. Recordemos que la FAD significa flavin adenin dinucleótido. Estas son flavoproteínas, las cuales pues las podemos encontrar en los diferentes peroxisomas junto con las catalasas y son los que median todo el proceso de desaminación oxidativa. Y pues una de las enzimas que es principalmente dependiente de la piridina, siendo una enzima alostérica, puede resultar inhibida por los moduladores específicos tales como la guanosin-trifosfato, adenosin-trifosfato o la NADH, y que puede ser estimulado por el ADP, el GDP y algunos aminoácidos. Esta enzima pues corresponde a la glutamato deshidrogenasa, la cual pues permite el paso del glutamato al añadirle agua y transformarlo en alfa-cetoglutarato y amonio. Aquí observamos el proceso en donde actúa la glutamato deshidrogenasa, transformando el L-glutamato más NAD a alfa-aminoglutarato. Al añadirse agua a este compuesto, obtenemos el compuesto alfa-oxoácido. Posteriormente a los procesos de catabolismo, inicia el transporte de los diferentes grupos aminos de los aminoácidos. Y todo pues empieza ya una vez transformado el grupo amino a amoníaco. Este debido a su toxicidad debe ser eliminado del cuerpo. Entonces el amoníaco producido permanentemente en los tejidos es transportado hasta el hígado por la forma de un compuesto no tóxico, el cual es la glutamina. La glutamina es una sustancia que tiene una capacidad específica para atravesar de forma facilitada las membranas celulares, ya que es una molécula neutra. Todo este proceso es catalizado por una enzima mitocondrial muy abundante a nivel del riñón, denominada glutamato sintetasa, la cual pues requiere energía en forma de ATP para iniciar su acción y la transformación del amoníaco a la glutamina. Aquí observamos el proceso de conversión de glutamato a glutamina, siendo una reacción catalizada por la glutamina sintetasa. Observamos en la parte superior el glutamato, el cual pues posteriormente por la acción de la glutamina sintetasa se transforma en gamma-glutamilfosfato. Posteriormente el amonio es, desfosforilado y se elimina un fosfato inorgánico transformándose en glutamina. La glutamina, por medio de la glutaminasa que se encuentra en la mitocondria hepática, posteriormente permite la eliminación del amonio, entra al ciclo de la urea y la formación nuevamente de glutamato. Este proceso se observa de forma frecuente en el transporte desde el recambio proteico a partir del músculo. Pues, en la proteína muscular se degrada y se transforma en aminoácidos. Los aminoácidos se separan a su amonio y a su cuerpo carbonatados. El amonio se transforma en glutamato por la alaninoaminotransferasa.
alfa-cetoglutarato, posteriormente se transporta a través de la sangre hacia el hígado, la alanina es captada a nivel hepático y por efecto de la alaninoaminotransferasa se transforma en piruvato y posteriormente en glucosa. Dependiendo de las necesidades de glucosa en el cuerpo y de las reservas de glucógeno, posteriormente, por acción del glucagón permite la liberación de glucosa del torrente sanguíneo para volverse a transformar a piruvato y así iniciar un nuevo ciclo de transformación de acuerdo a las necesidades de las diferentes proteínas para la generación de combustible metabólico o glucosa. Aquí observamos algunos desórdenes que son ocasionados por un defecto en el catabolismo de los aminoácidos y dentro de algunas de las enfermedades en las que fallan unas enzimas que degradan los aminoácidos encontramos el albinismo, la alcaptonuria, la homocistenuria, la fenilketonuria, entre otras.